8 minutos, damos la bienvenida al doctor Adrián Castro, otro de los candidatos en LID para la alcaldía de Cuenca. Adrián Castro llega a esta candidatura con el auspicio de Democracia Sí y de Pachakutik. Así es. Bienvenido. Le Muchas damos la gracias. bienvenida, cuéntenos cómo van esas acciones de última hora. Muchas gracias, Gustavo, Rosana, un saludo a todos los amigos y amigas de Antena 1 que nos están mirando en sus casas. Contentos en esta última semana, un cierre emocionante, diría yo. No creo que muchas de las personas estén este rato todavía al 100% con su decisión, pero ese es el reto, creo, de todas las candidaturas, ¿no? Conseguir esa decisión final esta semana. Rosana. Sí, Adrián, yo quisiera quizás iniciar este diálogo luego de esta brevísima introducción un poco aclarando algunos temas más bien de orden político. Recordamos que Democracia Sí apoyó a quien es el alcalde a la reelección el día de hoy en las elecciones pasadas en el año 2019. Hoy Adrián Castro se ha sumado a este movimiento para tener el auspicio y poder presentar su candidatura. Bueno, también con Pachakutik, creo que ya hemos hablado muchísimo sobre la situación de Pachakutik, esas divergencias que hay en su interior. Grupos de base se han ido a apoyar a otros candidatos dentro de Cuenca y de la provincia de El Azuay. Pero además Adrián Castro ha estado muy cercano al gobierno del presidente de la República recientemente, previo a ser candidato a la alcaldía, estuvo en la Agencia Nacional de Tránsito, pero además Adrián Castro ha estado vinculado en su vida política a el actual candidato también a la prefectura de El Azuay, el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios. Ha estado en la EMOV cuando fue funcionario y por supuesto llegó a la ANT también de la mano de quien en su momento fue ministro de Transporte y Obras Públicas. Bueno, coméntenos un poquito dónde se ubica Adrián Castro políticamente, qué pasó con el ministro Cabrera, qué pasó con el gobierno nacional, con el movimiento Creo, y ahora con estos dos movimientos que están auspiciando su candidatura. Gracias, Rosana. He sido un servidor público durante muchos años, cuando se me han requerido servicios de Estado, tanto en lo nacional como en lo local. Por esa razón es que cuando Marcelo Cabrera fue ministro de Transporte, él me lleva a trabajar en la Agencia Nacional de Tránsito, pero yo le puse dos condiciones a Marcelo. Primero, que me deje trabajar dentro de una lid absolutamente técnica, y luego que el equipo sea totalmente apolítico. Por eso es que llevé los mejores técnicos, porque conocía del tema de movilidad cuando me trasladé allá. Y obviamente la experiencia la saqué de la empresa pública de movilidad, como todo el mundo obtiene experiencia de las distintas instituciones donde presta sus servicios, y eso no me hace extraño, ni mucho menos a los temas que tienen que ver con la política, perdón. Me atoré un poquito. Y claro, ahí hay que dejar en claro una situación muy expresa. Nunca he sido afiliado a ningún partido político. De hecho, Democracia Sí y Pachakutik fueron dos partidos que abrieron la puerta al colectivo Xungo, que es un colectivo totalmente ciudadano. Hay muchas personas que están dentro de este partido y de este movimiento, entre artesanos, abogados, economistas y de muchas partes de la sociedad civil, que le han dicho, que le han apostado a esta candidatura totalmente ciudadana. Que nos abran la puerta. No me hace parte de esos partidos políticos, pero sí son importantes dentro de un apoyo, y eso es valioso para poder participar en estas elecciones, porque se han sumado, han visto que la propuesta que estamos presentando a la Cuenca es positiva, ¿no? ¿Qué grado de compromiso se genera, ingeniero Castro, abogado Castro, perdón, abogado? Sí, perdóname que estamos con esta No se profusión preocupe. de candidatos y de personajes, no tener todos los detalles en la cabeza. ¿Qué compromiso le genera a usted esta relación con los partidos que lo auspician? Muchos de los candidatos han dicho no tengo ningún compromiso con el partido, pero las cosas funcionan realmente así. Se hace un endoso sin ningún tipo de compromiso. Gustavo, hay una distancia abismal entre lo que he venido proponiendo y hablando durante años. Es muy arriesgado entrar a la política cuando estamos contaminados de lo antiguo, de la vieja política, esa política de compromisos. Mi compromiso es con Cuenca. La gente que me conoce sabe que el lugar en donde he estado he servido bien, he servido de manera honesta, transparente. Y lo que queremos hacer en este momento es servirle a Cuenca, no servirnos de Cuenca, porque según estoy viendo hay muchos candidatos que lo que quieren es eso. Vayamos a ver cómo están trabajando sus campañas políticas, porque desde ahí hay que mirar quiénes están aspirando a estar dentro de la política, y en nuestro caso no.
Nosotros venimos con esa intención de darle mucho a la ciudad, como lo he hecho, tanto en lo local como en lo nacional. ¿Cuál es su compromiso con Pachacutic, por ejemplo? El Pachacutic es un movimiento político que nos ha abierto la puerta. Nosotros estamos este rato trabajando con ellos dentro del eje ambiental, por Pero ejemplo. Pachacutic le va a dar un voto a usted, seguramente, Probablemente, todos claro los afiliados, simpatizantes de Pachacutic. Sí, aunque dicho sea de paso, ¿Qué compromiso genera ese voto con el candidato, con el futuro alcalde? El compromiso de los movimientos es con Adrián Castro y la propuesta del colectivo Xungo. Por eso se sumaron a nuestra propuesta. Por eso nos invitaron y dijeron, vengan, queremos estar con ustedes. ¿Se ha reunido Adrián Castro con Gustavo Larrea? No me he reunido acá en Cuenca con Gustavo Larrea. Tuve hace algunos casi 7 meses en la ciudad de Quito, conversé con él, pero de ahí no he tenido ninguna conversación. Así es. Pero bien, bueno, yo creo que este momento lo que corresponde es hablar de la candidatura, ¿no? Sí, por supuesto. La propuesta es para bueno, vamos quizás a hablar, es importante saber vamos cuáles son además los antecedentes políticos que llevan a esa candidatura o van a llevar a un funcionario a un cargo de dignidad pública. Sobre todo el programa que tenemos presentado en el CNE, creo que eso es lo importante. Pero usted mismo, Adrián, ha publicado en las redes sociales, pensaríamos que es una defensa de los ataques que usted está sufriendo. Quisiéramos compartir con nuestros oyentes, con aquellos que lo han visto y quienes no lo han visto en las redes sociales, de esta publicación que circulaba ayer en la red social Twitter. Redes sociales. Me han dicho de todo, que tengo varias amantes. ¿Saben cuántas funcionarias han tenido aventuras con nuestro galán? Coquetear es mejor que trabajar. Afectando el nombre de amigas y compañeras de trabajo y sus familias. Y en las carreteras del Ecuador, el Xungo sin Xungo encontró el amor. Ahora sacan que estoy involucrado en la venta de mascarillas. Adrián Castro se enriqueció con la venta de mascarillas en pandemia. He cobrado diezmos. Cuando lo denunciaron por pedir diezmos a los empleados del municipio. Que he contratado a la prensa. Y claro, el tema de los radares, intentando confundir a la gente sobre aquellos que salvan vidas versus esos truchos que está contratando el alcalde Palacios. En estos videos incluso contrataron a 2 actores guayaquileños. Tú dices que no los conoces. ¿Quién paga todo esto? ¿Por qué te llegan estos videos? Porque hay candidatos que están pagando miles de dólares en publicidad para que estos videos se viralicen en las redes sociales. Miles de dólares provenientes de fondos públicos, del dinero de los prostíbulos, para atacarme, sin darse cuenta que con esto le están afectando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Hacen todo esto porque saben que somos la opción para Cuenca. No te creas, no te comas el cuento, no les des gusto. Por eso este 5 de febrero tenemos la oportunidad de enterrar todo esto y que gente buena, gente sana llegue a la alcaldía. Cuencanos, vamos a ganar con todo el Xungo. La campaña sucia ha sido un elemento muy fuerte realmente en estas elecciones, particularmente en las redes sociales. No puedo dar cuenta de todos los medios de comunicación tradicionales porque es imposible escucharlos todos, no sé cómo ha estado allí, pero ¿qué reacciones le genera a usted, además de lo ya señalado en este tuit, por ejemplo, y sobre todo, de dónde vienen? Hoy en día, detectar el origen de una fotografía, de un mensaje, no se diga, uno de estos mensajes estructurados de cualquiera de las redes sociales no es un asunto difícil, es cuestión de tener un amigo que sepa un poquito de computación y se puede seguir el origen, llegar al IP, a la computadora y posiblemente al propietario de esa computadora que le generó. ¿Qué ha podido investigar usted sobre esto que usted llama guerra sucia y que en su tuit dice miles de dólares invertidos en páginas para atacar al Xungo Castro? ¿Por qué? Sencillo. Carrasco llegó a su techo, Palacio no va más, Zamora creció, pero tiene un voto de rechazo inmenso, cae mal, queda. Castro no tiene techo, este 5 de febrero será el nuevo alcalde. Implícitamente estaría sugiriendo usted que Palacio, Zamora y Carrasco son los autores de estos memes. Bueno, yo no he publicado ese tuit, Gustavo. ¿Usted no bueno, publicó? Ese tuit, Adrián, es publicado por Renato Correa, uno de los funcionarios que está apoyando su campaña. Renato Correa es amigo, pero no es mi autoría. Ahí sí les ruego ser muy objetivos. Hay que... Bueno, pongámoslo en pantalla, por favor, para que, que vea usted lo que estuvo en las redes. Sí, ha sido bueno su mensaje yo allí, no eximiéndose diciendo no tengo relación con esto.
Allí está. Esto se publicó en la noche de ayer también. Esto no fue publicado desde mi cuenta, esto publicó Renato Correa, así es. Pero él está trabajando para usted no le ha refutado de ninguna Sí. manera a su amigo Renato Correa. Es un No. funcionario contratado. Sí, solo estoy para mencionando la que se diga la fuente del tuit, porque da la impresión de que lo he escrito yo y no es así, por las palabras y más. Ya. En fin, estas son las páginas que están atacándome desde las redes sociales. Son 6 páginas de ataque de las muchas que hay. $20,000 semanales para atacar a Adrián Castro. ¿Dónde sale esa plata? Es la pregunta. ¿Y quién ¿Cómo está estima detrás de eso? los 20,000? Porque es sencillo. Usted acaba de decir, Gustavo, y eso es sencillo cuando Esto uno... es en las redes, en las los redes anuncios sociales. pagados. Los posts de pauta se pueden verificar fácilmente. $20,000 en 6 páginas publicadas aquí. Y claro, a mí podrán decirme que me están apoyando los partidos políticos o colectivos de Cuenca, pero a mí no me están apoyando grupos que están vinculados con el narcotráfico, con la prostitución, con la minería ilegal, que hay que decirlo. El candidato de la izquierda democrática tiene las lonas que tapan edificios enteros de Cuenca. Va a ser un cierre en 3 sitios de la ciudad con artistas que ustedes vayan a ver cuánto cuestan. A mí no me apoyan ellos. Si el pecado es que me apoyan los partidos políticos, pues qué pena, pero yo me estoy aquí fijando que aquí hay mucha plata y mucho dinero invirtiéndose en Cuenca para meterse en Cuenca en la administración pública, y eso es lo que le debe preocupar a la gente. Todo lo que están mostrando. Poner en riesgo nuestra son ciudad. troles. Absoluta, son páginas pagadas con publicidad de $20,000 a la semana. ¿Quién tiene eso? ¿De dónde sacamos esa plata? Pues a nosotros nos han robado 120 de esas lonas pequeñas que están en muchos edificios que usted más bien ve y se ríe. Pero fíjese que lo que más tenemos este rato son piernas, que son además valiosas para caminar por todo Cuenca, y tenemos las propuestas. ¿Y por qué nos golpean, Gustavo? ¿Por qué nos golpean los candidatos? Si en las encuestas falsas que llegan a los celulares, incluso saludándole con nombre y apellido, ¿no es cierto?, están mencionando o poniéndome a mí como cuarto, ¿por qué se preocupan pues del cuarto? Miren, de plano, en las encuestas que yo tengo, ya no hay cómo publicar encuestas. Sin embargo, usted le mostré hace un rato, Gustavo, las encuestas que nunca las hemos publicado. Nuestra tendencia ya está arriba, la tendencia se dio. Nosotros estamos primeros en las elecciones. De hecho, por ejemplo, el alcalde de Cuenca ya llegó al techo. En 3 semanas no ha subido un solo punto. Igual el candidato del gobierno, que es el señor Paul Carrasco, no ha subido un solo punto. Quienes hemos subido las últimas semanas efectivamente ha sido Adrián Castro y Cristian Zamora. Con la observancia de las normas, abogado Castro, cuéntenos, ¿están realizando ustedes una tracking estadístico? Claro que sí. ¿Están siguiendo qué es lo que pasa con el electorado? El que usted acabó de ver. Y resultados no podemos dar. Si puede hablar usted de un resultado general. Pero según lo que usted acaba de ver, quien más sube en las 3 semanas es Adrián Castro. Por eso no son gratis estos ataques, Gustavo. Por eso no es de a gratis que estén invirtiendo tanto en decirme, desde que he tenido muchas amantes, que me he cambiado de orientación sexual, que he tenido negocio de mascarillas, que tengo un negocio de radares, que he comprado, bueno, un poco de cosas más. Incluso se contrataron un par de actores de la costa. Esta parodia que les llega a todo mundo en el Facebook. Este señor de aquí, que ustedes le ven en la foto, es parte de una contratación. De hecho, estuvieron aquí en Cuenca promocionándole a nuestra ciudad hace algunos días, pero parece que les han prepagado estos 2 señores de aquí, que hacen esta parodia grosera todos los días, que cuesta mucha plata en mi contra. Y por supuesto, ustedes van a ver ahí que esto ya fue contratado antes por el municipio de Cuenca también. Y del otro lado, ahí están las cuentas, sabemos exactamente quiénes son. Tengo un examen pericial ya este rato de la función judicial. Eso está dentro ya de un problema de fiscalía, ya lo vamos a presentar esta misma semana, porque no nos podemos dejar así. Hace 4 años a uno de los candidatos le atacaron de igual manera, ¿no? Y fíjese que a los 4 años la gente se enteró de que todo eso era falso. Esta semana, ¿qué más harán? Aquí no escatiman en lanzarte el aparato de control por fiscalías, por contralorías, por todos lados, pero además de estas cuentas trolls, estas cuentas financiadas con platas mal habidas, de eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que usted quiere hablar de su propuesta y vamos a tener tiempo para que usted hable de su propuesta, de eso no lo dude, pero vale la pena también ventilar estos temas que básicamente se ventilan en las redes sociales. Hemos tocado, hemos hablado sobre estos temas, hemos presentado estas piezas que se ventilan en internet. ¿Qué hay
hay algo de cierto, hay algo de verdad en todo aquello que puede se haber de publica. verdad? ¿Le ha puesto a usted incómodo el tema radares? Usted estuvo en la EMOV cuando se inició ese primer contrato de radares. ¿Le ha pesado esto en el camino? Absolutamente nada. A mí me duele por mi familia, me duele por mis hijos, me duele por los esposos de mis compañeras de trabajo, por todo lo que están diciendo. Si yo tuviese alguna... Mire, por todo lo que dicen aquí los negociados que yo tendría, yo sería un hombre primero potentado, Gustavo. Entra a mi página a ver mi vida. Primero mi patrimonio, que es público. Soy el común de los mortales que tengo. Es una declaración de bienes ya. Pero por supuesto, en el año 2016 tuve la oportunidad, después de años de trabajo, de hacer un crédito en el BIES. Tengo 25 años de crédito del BIES para mi casa. ¿Cuál es su patrimonio? Usted eventualmente podría estar empezando una alcaldía. ¿Con qué patrimonio? Eso le estoy contando. Si yo tuviese eso, no tuviese mi Kia del 2013, que se fundió ahora en campaña, aquí están mis amigos, del año 2013, Gustavo, una casa con crédito del BIES a 25 años, ¿qué más puedo tener? Dígame usted. Mi patrimonio de los candidatos, de todos los que están allí, es el más bajo de todos, porque he sido un hombre honesto, un hombre transparente, y a mí no me vengan a decir que para pagar todas estas páginas y todas esas lonas gigantescas se puede tener un pequeño emprendimiento de tortillas, perdóneme. Ya. Aquí las cosas hay que hablarles como son. Tema radares, para salirnos de esto. ¿En qué o cómo marca distancias usted con las acusaciones que se le hace a Pedro Palacios con un contrato que su administración firmó con radares? Es muy sencillo. Cuando en el año 2018 se colocan equipos, los primeros equipos tecnológicos en Cuenca, del EMOV, en la ciudad de Cuenca, primero habían cientos, miles de accidentes en las vías donde se colocaron. Y muertes como en Ordóñez Lazo, 4 personas fallecidas, entre ellos los moradores de la avenida Ordóñez Lazo. 600 vecinos recolectaron firmas. Me acuerdo que que incluso estaba ahí el señor Marcelo Ferrari, que recolectó firmas de todos los moradores para pedir que se haga algo de control. Y se atendió, se les dio oídos. Hoy en día esas vías no han tenido una sola muerte, Gustavo, se colocaron. En el Hospital del Río no se diga, ustedes mismos de los medios de comunicación publicaban siempre lo que ocurría ahí. Lo que está pasando ahora es lo grave. Son 42 equipos que no son ni siquiera radares, son fotomultas. Y esto están queriendo colocar en los 3 puentes, en los corazones, en la avenida Paucarabamba, donde no tienen índices de siniestralidad primero. Luego, en este contrato le hemos tenido absolutamente todo el presupuesto para poder contratar. Y luego he revisado los documentos, porque hace más o menos un mes un medio de comunicación publicó, porque los hizo públicos, antes el municipio ni siquiera los publicó, y en el proceso precontractual existen vicios de ilegalidad, de nulidad, flagrantes. ¿Pero cree usted que los índices de accidentes y de muertes por el tránsito ha bajado? Hay estadísticas que muestran lo contrario. En las vías en Ecuador, la principal causa de muertes, y usted lo sabe muy bien, acaba de salir de la Empresa Nacional de Tránsito, es la principal causa de muerte entre los ecuatorianos en el rango de 5 a 40 años de edad. Así es. Sin embargo, estamos hablando de los equipos de ahora, que son truchos los que está queriendo encender. Yo le he emplazado al alcalde que ni los encienda, porque es un problema jurídico que se van a meter en un gran lío, tanto el alcalde como el gerente del EMOV. En nuestra alcaldía, desde el 5 de febrero, tal y como lo estoy diciendo, no se metan en líos judiciales, porque eso se tiene que terminar. Yo no estoy opuesto a los controles, ojo, Gustavo, estoy opuesto al procedimiento en cómo se hizo ese proceso, para empezar. Y luego, claro, cuando se colocan los equipos en todo el mundo, siempre obedece a un estudio de siniestralidad. El estudio en donde le dice aquí hubo un siniestro, aquí hubo una muerte, aquí hubo heridos, etcétera, y ahí se los coloca, bueno, para que tenga resultados. Más allá de esto, desde el punto de vista de impacto para los contribuyentes, para los ciudadanos, no se les fue la mano en el tema radares. Me parece que configurábamos con su amigo, coideario también en la trayectoria suya, Alfredo Aguilar, presidente de la Comisión de Fiscalización del municipio, se configuraba una cifra de ingresos hasta el momento de la empresa que está funcionando de unos 16 millones de dólares, de los cuales se deduce que unos 4 millones aproximadamente habrían ingresado a esa empresa. Bueno, por supuesto, Gustavo, que si la gente comete una infracción, pues todo eso ingresa a las arcas municipales. El problema es que eso se le devuelva a la gente en obras, bienes o servicios. Parte del problema es que vaya a manos privadas. Por supuesto, pues Gustavo, pero eso es un problema que se está yendo a dar ahora en este contrato, porque en el anterior, insisto, la EMOV ni siquiera tenía presupuesto. Tanto así que la gente no sabía hasta hace 2 meses que funcionaban solamente 8 horas, Gustavo. Ni siquiera usted sabía, los medios de comunicación sabían que estaban encendidos 8 horas.
el alcalde los amplió a 24. Y si es que no se ha terminado aquello es porque el proceso se hizo ¿Por qué bien, cree que se se hizo tomó esa medida adecuadamente. de ampliarle a 24? Hay que preguntarle al alcalde, porque esa es otra cosa que uno le admira. ¿Por qué cree usted? Oiga, Gustavo, ¿qué intereses habrán detrás de eso? A mí, después de todo lo que están haciendo, yo este rato, a mí no me extraña nada en esta campaña política. Eso no triplica los ingresos, sin embargo. Porque Debería, se extienden en horas de menor usted tráfico. verá. De todas maneras, a mí me parece que es un alto que ni siquiera está justificado en ninguna parte, ni siquiera en el informe de Contraloría de esas recomendaciones. Nuevamente, para fin. salirnos de estos, entre otras de esas acusaciones, este tema de mascarillas, ¿qué tiene que ver? Nada, pues. Ahí sí no tengo idea. Ya cuando me dijeron eso y que me cambié de orientación sexual, ahí sí que ya. Pero hay un ¿Qué ciudadano, puedo decir? Miguel Ángel Loja, que se supone que está incluso en la clandestinidad por un tema de mascarillas, que habría sido socio suyo. Jamás en la vida. ¿Cómo puede ser eso posible? No tengo idea de qué hablan, en verdad. Oye, en la época de la pandemia, yo estuve en mi casa con mi familia y estuve ejerciendo mi profesión. Así de simple. ¿Qué de tener eso? Esto debe ¿Quiénes ser estarían? extemporáneo, entonces. Le voy a mostrar una página de la Superintendencia de Compañías en las cuales es un acta de disolución y liquidación de una empresa con este personaje, Loja Llanos Miguel Ángel, y usted es socio, con $100 me parece. Explíquenos esto, a ver si podemos ponerlo en pantalla, por favor. ¿De qué se trataría esto, doctor Castro? A ver, súbale un poquito para leerle bien. Ahí está Patricio Arteaga. Sí, dice, mire, si le ayudo, dice, la empresa, Arteaga Tamarí, Román Patricio, $100, Castro Adrián, Castro Piedra Adrián Ernesto, $100, Cornejo Calderón Pedro Antonio, $100, Loja Llanos Miguel Ángel, el ciudadano que se supone está en la clandestinidad, $100, y se supone que es por este tema mascarillas. Cial S.A. fue una consultora en el año 2004. 2004. Yo tenía 22 años. Me casé ese año, tuve mi primera hija, hoy tengo 41 años. Esa compañía de ahí... Estaba bastante lejos la pandemia. 2004, o sea, discúlpeme. Pero usted me dijo, Gustavo, que no le ha conocido a este señor. No, dije que no he tenido absolutamente nada que ver en ventas de mascarillas, Gustavo. Es año 2004, o sea, seamos un poquito más objetivos, o sea, si es que van a crear polémica de la época en que contraje nupcias, o sea, me parece que estamos equivocados, bueno, no va pero por ahí son cosas, doctor ¿qué Castro, tengo que ver con venta de mascarillas? Con todo el aprecio y el respeto que le tenemos a usted. Sin embargo, son cosas que vale la pena ventilarlas. Justamente no vale la pena dejarlas eso en ese oscuro sitio de las dudas, las mentiras, como usted señala, como sus amigos señalan en estos tweets que se dicen en esta guerra sucia que se ha armado en la campaña, tienen que ser también rebatidas y con argumentos. Gustavo, si estamos viendo una compañía del año 2004, cuando tuve 22 años, ¿no es cierto? Primeramente, retrocede el tiempo. El lío de mascarillas o lo que sea es actual, en la pandemia. Tengo 41 años de edad, ¿qué tengo que ver con eso? Sin embargo, el solo hecho de poner eso en el tapete no me hace parte, ni me hace parte de nada turbio. En fin, ¿qué le puedo decir, Gustavo? Ese es otro de los ataques más. Aquí tengo un montón, le traje a la radio para que usted mismo vea todo lo que se dice de mí, entre otras cosas esto, que me parece que es absolutamente lesivo contra mi honra, contra mi honor. Para pasar a lo que es su propuesta de alcaldía, doctor Castro, ¿qué ha podido averiguar usted sobre toda esta guerra sucia que se ha armado en su contra? ¿Ha podido investigar, ha hecho un esfuerzo por investigar de dónde viene esto? Por supuesto. Sabiendo que hay muchas herramientas tecnológicas para rápidamente llegar a las fuentes. Así es. Tengo un informe pericial, Gustavo, estas cuentas están absolutamente identificadas, las tenemos que judicializar por respeto. Insisto nuevamente, no se puede pelear así la campaña. Los candidatos tienen que empezar a confrontar con ideas, con propuestas, con debates, pero no de esta manera. No de esta manera, esto me parece que es inaudito. Insisto, detrás de esto hay plata mala vida, hay plata de fondos públicos y hay plata, clarísimo, financiada por estos prostíbulos y estos negocios clandestinos. De tal manera que ustedes van a conocer eso en su momento, ¿no? Ya, si nos acaban de enviar
asistentes aquí en la emisora. Efectivamente, la fecha de constitución de la compañía que usted señala es 12 de enero del 2005. Ya ve. ¿Hace cuántos años? Bien, vayamos a su propuesta. ¿Qué es lo que está llevando a los cuencanos a votar por Adrián Castro? Bueno, tengo 3 ejes absolutamente definidos: el orden, la solidaridad y la productividad. En el orden, lo principal, que es el Plan Paz, es un plan que nosotros construimos el año pasado. Fuimos a Newark, a la ciudad, una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, a constatar que la tecnología dentro de nuestro plan, el plan en sí, esté absolutamente enmarcado dentro de lo que proponemos. Filtros en la cárcel de Turi, porque es necesario saber quiénes están entrando a Cuenca, cuántos días se van a quedar, etcétera, etcétera. El tema de las guardias ciudadanas y el reforzamiento del armamento de la policía, el equipamiento de la policía en Cuenca y sobre todo esa reforma al COESCOP que es urgente conseguir en la ciudad de Quito, porque mis peleas no van a ser en la Bolívar y Borrero, mis peleas van a ser en la ciudad de Quito, en donde se deben ganar esas batallas tanto en el consenso como asimismo se nieguen a hacerlo, pues no me muevo sin traer resultados de reformas. Yo mismo de llevar el proyecto de reforma para tener armas no letales para la Guardia Ciudadana. Sobre estos temas que son complejos, que tienen muchas aristas, doctor Castro, a los 2 candidatos que participaron en el debate del lunes. ¿Cómo van a enfrentar este tema? Primero de ojos de águila en la ciudad de Cuenca, que hay, me parece que 150 instaladas, de las cuales usualmente muchas han estado dañadas, y cuando se requiere, y lo hemos hecho por necesidad o por denuncias de este medio, en muchos casos diríamos que hay una efectividad de un 20%, en el 80% no hay vestigios del incidente que se busca por la razón que sea. Y el otro que es muy grave, muy delicado, usted hablaba de salvar vidas, de que ese fue el objetivo del tema de los radares, con lo que está sucediendo una atención de emergencias en la ciudad de Cuenca, es sumamente delicado. Promedian 30 a 40 minutos, una atención a un llamado del 911, y en muchísimos casos es tiempo aún mayor. Tenemos fresco el caso Bermeo en el Parque Miraflores, en donde este chico Bermeo, una vida joven, valiosa, que se perdió, estuvo agonizando casi 1 hora y cuarto allí sin atención cuando se había llamado al 911. ¿Qué va a hacer para mejorar eso? Bueno, en principio, decirle, mi querido Gustavo, que el ECU no vale este rato para nada. El interrogatorio le hacen a las personas que llamamos a pedir ayuda. Y aquí es algo muy importante. Cuando nosotros estamos revisando nuestro plan de trabajo, encontramos que una de las deficiencias más grandes que tienen los barrios es que no tienen seguridad cercana, tiempos de respuesta que superan los 8 o 15 minutos. En el mejor de los casos, Gustavo, hoy en día llegan a las 4 horas, incluso en temas de policía. EMOV llega un poco más rápido. Pero en ese tiempo, si no descentralizamos y no concentramos los esfuerzos en las casas comunales, que van a ser centros de integración, centros de seguridad inmediata, no vamos a poder atender a los barrios eficientemente. Los centros de seguridad inmediata son parte de nuestra propuesta. 76 casas comunales votadas, cerradas con candado, que hoy en día tienen que servir para darle respuesta rápida a la gente. Ahí vamos a instalar centros de monitoreo y los ojos de águila, como usted los llama, las cámaras de seguridad, que tienen que ser modernas, tienen que tener un reconocimiento facial y demás, tienen que estar colocadas dentro del sector. Y desde ahí se va a monitorear por parte de la Guardia Ciudadana, de tal manera que barrios que este rato no tienen la posibilidad de tener guardia privada van a tener la posibilidad de tener a la Guardia Ciudadana monitoreando el sector para evitar precisamente lo que hoy en día nos está pasando. El sistema Anonymous, que es otra herramienta interesante. Hoy la ciudadanía cuencana no denuncia los robos, los asaltos, porque tiene miedo de las represalias, de la venganza, etcétera. Y por supuesto, Gustavo, cuando usted mira dentro de la sociedad cuencana, la gente tampoco hace eso porque no tiene dinero para pagar un abogado. Y lo que estamos haciendo ahí es reservar la identidad de la gente para que el municipio impulse esas denuncias y finalmente empecemos a asomar, a aparecer en Quito como una ciudad que sí denuncia. Hablado con la Policía Nacional. Para quedarnos con cifras concretas, ¿a cuánto quisiera llevar usted este tiempo de reacción, de respuesta de las autoridades? De 5 minutos. De las entidades de auxilio, 3 a 5 minutos. Así ¿Cree que se puede lograr en una ciudad como la nuestra? Claro, teniendo centros con esta compleja movilidad que tenemos. Con centros de seguridad inmediata cercanos a los barrios. Está dentro de su plan. Así es. El plan y en cuanto tiene a cámaras, ¿qué áreas de la ciudad cubriría? Ahora, Cuenca ya en el plano es bastante más grande.
Claro, pero verá que no tenemos censo todavía de las personas que ingresan a Cuenca, en dónde se quedan, dónde van a vivir, y para eso son los filtros de Turi, ¿no? Porque en ese acceso biométrico para entrar a las vías de Turi, a los 3 accesos que tiene, se va a hacer precisamente esa recolección de data para poder saber en dónde instalamos las cámaras, porque hoy en día estamos poniendo en todo lado, menos en donde deberíamos colocar. Se entiende que nosotros debemos acosar a los delincuentes, no al revés. Pero lamentablemente en esta ciudad esa falta de liderazgo, esa improvisación nos tiene sumidos en el caos que hoy nos vemos envueltos, Gustavo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a tomar decisiones ejecutivas? Por supuesto que todo será en el marco de lo que la ley le permita con respecto a este segundo contrato de radares y a otros elementos de control. ¿Qué va a hacer también con respecto a otro contrato que se ha venido dilatando, que es el contrato de Huangarcucho para reemplazar a las lagunas de oxigenación? Correcto. Estos 2 temas concretos, ¿qué acciones ejecutivas va a tomar En el usted? primer caso, inmediatamente se tiene que enviar al departamento jurídico del municipio para generar el informe y proceder a dar de baja de la EMOV, porque es creado en la empresa pública de movilidad. Así que de ahí, eso ya lo he dicho públicamente. ¿Esto no va a significar costos altos para la empresa, para la ciudad, para el municipio? Nada, porque eso viene, hay un vicio de nulidad intrínseco dentro del proceso precontractual y por lo tanto no acarrea ese tipo de indemnizaciones, ni mucho menos. Pero además de eso, dentro de lo que corresponde a Huangarcucho, los documentos que hemos podido revisar y que nos han remitido, los pocos, porque usted sabe que para los candidatos, creo que para todos es complejo este rato acceder a documentos de la municipalidad. Sin embargo, de lo que se puede ver, de lo que se puede ver, es otra cuestión a la que apelamos, que haya transparencia y acceso a la información aquí en la ciudad de Cuenca. Precisamente que demos, ojalá, el ejemplo al país como lo hace Cuenca en otros aspectos. Así es, y he revisado algo de los documentos que me han pasado porque no hay acceso a todos, y efectivamente también ahí se encuentran algunos vicios no tanto vicios de nulidad porque todavía no se firma el contrato, pero sí se encuentran vicios dentro de la parte interna de propia etapa. Sí, discrepancias. Ya que usted lo trae en la página web del municipio, que es en donde debería estar un repositorio de información, ha desaparecido la información de los últimos años. Así es, no hay nada. Y eso es gravísimo porque quien nada debe, nada teme, ¿no? Tienen que dar la cara, tienen que transparentar la información. ¿Va a reconstruir usted todos esos archivos históricos, a subirlos a la web? Por supuesto, además que es obligación, la Ley Orgánica de Transparencia es eso, además que ya está encerrada la historia de Cuenca. Claro, por supuesto que sí. Pero además de ello, Gustavo, no nos olvidemos de que dentro de este expediente que se ha podido recopilar en parte, existen discrepancias graves entre los funcionarios de etapa. Existen informes de los ex administradores de ese contrato que dan cuenta de que las cosas estaban mal. Y de ahí hasta el gerente ingresa para decir cosas que están en contra del administrador, a meterse dentro de los comentarios de la comisión técnica y más, cosa que no puede hacer porque la ley no lo permite, de tal manera que eso entra a revisión inmediatamente. ¿Cómo va a financiar usted la urbanización de esas nuevas aproximadamente 7.000 hectáreas que se suman al área urbana de Cuenca? Pasamos de 7.000 a 14.000 con la proyección que dan PUCS y PDOT. Y eso tiene costos que se estiman en el orden de $1.200 millones, poco más o menos. ¿Cómo va a financiar? ¿Cómo va a recuperar esos costos? Dentro del PUCS este rato lo que tenemos es un plan masa, es un plan general. Existe un régimen transitorio que nos obliga a trabajar en más de 10 ordenanzas y reglamentos para poner en marcha lo que dice el PUCS y el PDOT. Pero además dentro de esa definición nos corresponde determinar dónde están los famosos PITs, los puntos de intervención territorial. Y esos son muy importantes porque ahí definimos estos microlotes, vamos a lo específico. Y en ese momento vamos a poder recién cuantificar el tema de obras básicas como por ejemplo agua potable, alcantarillado, líneas de bus, carreteras, las definiciones y determinaciones del uso del suelo y otras, ¿no? Todavía eso no se puede limitar porque hasta que no aterricemos en los polígonos de intervención territorial es imposible hacerlo. El tema medioambiental, su reciente relación, usted ya la ha explicado cómo se dio, con el gobierno nacional de Guillermo Lasso le inhibe, le cohíbe en alguna medida a actuar con respecto a los proyectos mineros. Mire, yo soy un defensor absoluto de las fuentes hídricas de Cuenca, nuestro líquido vital. Usted le conoce a mi padre, a Carlos Castro, sabe de quién dependió
que hayamos ganado esa consulta del año 2021 entre él y otros ciudadanos valiosos del Cabildo del Agua. Se consiguió eso y vamos a continuar haciéndolo. De tal manera que la minería en zonas de recarga hídrica está fuera totalmente de los lineamientos que nosotros tenemos. Usted es abogado. ¿Qué argumentos hay para rebatir aquella posición que sostiene el gobierno, que responde a sus políticas, en el sentido de que esos fueron concesiones hechas antes de la consulta popular? Leguleyadas, son leguleyadas. Acá nos vamos a parar duro. No vayan a creer que nosotros hacemos marchas blancas en la Borrero. No, cuidado. Nosotros vamos a defender totalmente y con toda la fuerza, con todo el andamiaje jurídico y judicial, todo lo que sea defensa de nuestras fuentes hídricas. Cuidado, nos vayan a querer tocar lo más valioso que tenemos los cuencanos. Y por otro lado, Gustavo, no se olvide que tenemos que hacer la actualización de PDOT porque así dice la ley, y reforzaremos ahí justamente esa zona intangible de nuestras reservas hídricas del Tomebamba, del Tarqui, del Llanuncay, el Machángara, el Norcay, que son importantes para cuidar justamente el tesoro más preciado de los cuencanos, que es el agua. Imagínense sin eso. Pocas ciudades en el mundo tienen estas fábricas naturales como Cuenca. No podemos poner en riesgo jamás en la vida. ¿Cuáles van a ser los principales atributos que usted tratará de impregnar en la ciudad en términos de desarrollo sostenible? Bueno, Gustavo, en principio tenemos un eje totalmente enfocado al tema ambiental. Ahí tenemos, por ejemplo, los temas de la EMAC, que son importantes decirlos, el programa de reciclaje, el programa de compost orgánico con las compañeras recicladoras. El reciclaje que hablábamos también, tengo que hacer alusión nuevamente al diálogo de lunes, que es muy deficitario en Cuenca. Por supuesto. Entre 420 a 500 toneladas métricas diariamente se recoge en Cuenca, y de las estadísticas que hemos visto, no se recicla más allá de un 1,5%. Eso es absolutamente deficitario. Hay una pésima política en el tema de reciclaje, por eso enfoqué primero ese tema, pero no nos olvidamos además de los programas del manejo de nuestras quebradas, porque no solamente tenemos nuestros ríos, tenemos quebradas que hoy en día siguen recibiendo aguas residuales. Que están generando graves problemas también ya en urbanizaciones que se han hecho indebidamente. Así es. Otro tema, las construcciones que se han ido, este rato asentando dentro de las faldas de nuestras zonas tan bellas como el Cabo Gana. Nadie ha dicho absolutamente nada de eso en el plateado. Cabo Gana es parte de ese cinturón verde de la ciudad. Se ha ido está ya paulatinamente poblando bastante. A lo mejor se está llegando a un punto de no retorno, pero no deja de ser una importantísima área verde de Cuenca. ¿Qué va a hacer con respecto a Cabo Gana y al otro lado de la ciudad, la zona de Itocruz, del Verde? ¿Va a tomar medidas en esas zonas? Claro que sí. Primeramente hay ¿Cómo que revisar allí? Cómo es que se otorgaron esos permisos para hacer para que las personas puedan construir en zonas intangibles de Cuenca como aquellas. Y luego, ¿por qué detuvieron ese programa que nosotros lo vamos a continuar haciendo de la compra de terrenos dentro de los biocorredores y zonas de recarga hídrica? Porque eso precisamente es lo que impide que la gente desarrolle actividades antrópicas que destruyan el medio ambiente de Cuenca. Y eso se acabó. Desde el año 2018, me parece, en adelante no se han continuado haciendo las compras de los terrenos, y eso afecta Etapa tuvo lo que está pasando. Hasta donde recordamos, tuvo una concesión, me parece que del Ministerio del Ambiente, con la autorización, entre otras entidades del Estado, para comprar algunos centenares de hectáreas en la zona de Quimsacoche, en la zona de las lagunas. Llegó a comprar una fracción de esto. ¿Va a activar usted este mecanismo? Claro que sí. Y va a ser una política, además, para seguir comprando zonas que se conviertan en áreas verdes en el cinturón verde. Es una política de la administración pública, Gustavo. La compra de terrenos es política pública. ¿Qué áreas tendría en la mira? Los biocorredores del Llanuncay, del Tomebamba, del Machángara, porque no podemos, y del Tarqui. Porque hoy en día... Al hablar de biocorredores, y perdóneme la interrupción, no estamos hablando de márgenes de los ríos, que eso ya está regulado. Por supuesto. ¿De qué áreas se está hablando? Me refiero a las áreas en donde se corre el riesgo de que actividades antrópicas puedan afectar las fuentes hídricas, el establecimiento de fábricas, minería y otro tipo de actividades que definitivamente dañan el ambiente. Etapa tenía ese buen proyecto, acuérdense antes cómo se compraban terrenos, ¿no? Lotes inmensos para cuidarlos, y ahora hay que hacer lo mismo en las Quimsacochas también. Ahí hay que declarar una zona emergente además, no nos olvidemos de que permitir la minería en esa zona sería un desastre total para Cuenca. ¿Qué va a hacer en cuanto a vivienda en esta ciudad, que es muy deficitaria?
muy cara además. Los terrenos en Cuenca son en promedio, o están entre los más altos de Ecuador, se equiparan a las zonas más populosas de Guayaquil o de Quito. Los terrenos, y esto se ha detectado ya por efecto de PUCS y PDOT en el área rural del Cantón Cuenca, han subido en los últimos días, cifras muy significativas. ¿Qué va a hacer usted para mejorar este tema de la vivienda popular? Por allí tenemos 2 grandes edificios abandonados en litigios en los cuales intervino hace años ya MUVI en coordinación con alguna de las instituciones del Estado. Y habíamos revisado el tema en MUVI, que al momento no tiene ningún proyecto visible, más allá de 2 o 3 pequeñísimos proyectos que además vienen desde la administración anterior sin terminarse, con un rol de pagos anual de $500,000, no ofrece prácticamente nada a la ciudad de Cuenca. ¿Cómo va a acometer usted el tema en MUVI? ¿Qué planes tiene con respecto a vivienda popular? Bueno, primero, el proyecto de Rieles de Monay son 5 Rieles de torres. Monay, gracias por recordarme. 5 torres de 8 pisos, 240. Eso es realmente lamentable. En el déficit de vivienda de Cuenca seguimos con este tema por años. Darnos el lujo de tener 240 departamentos votados que pudieran tranquilamente ocupar 240 familias, ¿no? Ahí hay un problema donde no ha habido voluntad política, porque eso se arreglaba o en el arbitraje o definitivamente en el contencioso. 6 años me parece que han pasado. Y es empresa municipal de vivienda y es un fideicomiso del BIES, gobierno que interviene también allí. Así es, hay un fideicomiso en donde es parte justamente el BIES, la MUVI, pero eso no significa que no se pueda hacer nada, pues hay falta de voluntad política y administrativa. La disposición es concluir eso. Hay una disputa entre multas e incumplimientos. Mientras tanto, en la última torre ya ha sido saqueada, Gustavo, y este rato no existen ya ni siquiera los acabados adentro, se fueron robando. Increíble. Se puede imaginar. Y luego tenemos que empezar a cambiar el modelo de gestión de la MUVI. ¿Qué va a hacer con respecto a eso? Sin perder en la mira sus planes globales, que es lo que nos interesa en cuanto a vivienda. De que finalice esto ya dentro de la parte judicial. Inmediatamente, con la disposición del alcalde como presidente del directorio además. Esto no puede quedar a que esperemos el informe del uno o del otro. Y si no se procede de esa manera, pues lo que hay que hacer es declarar de utilidad pública ya como parte del municipio y ponerlo a la venta. No hay más. Así de simple. Y el tema judicial se ventilará paralelamente. Lo otro, dentro del MUVI, ya tenemos que transformar la institución. Tiene que convertirse en un auténtico gestor del suelo de Cuenca, no en un mal competidor del sector privado. Tenemos que generar un ecosistema externo para que los constructores de Cuenca puedan invertir en Cuenca y dar soluciones habitacionales, con figuras como la concesión onerosa, incluso trabajar en figuras de la vivienda social, que son muy importantes para que la gente no tiene dinero. Se nos va agotando lamentablemente, doctor Castro, el tiempo. Quisiera hacerle una pregunta adicional y luego tendrá usted también un espacio para hablar de cualquier cuestión más que se nos esté quedando en el tapete. ¿Cómo va a mejorar usted la situación financiera de Etapa? Y le pregunto Etapa porque es la empresa pública más grande. Bueno, discúlpeme, Gustavo, este momento es urgente que Etapa vea más allá de sus narices. Hace más de 10 años debió ser el número 1 a nivel de telecomunicaciones a nivel del sur del país. Ni siquiera eso se ha conseguido. Hoy ya tenemos demasiados competidores en ese nivel, pero lo que sí tenemos este rato es inteligencia artificial, hay domótica y por lo tanto hay que crear esa unidad de negocios domótica para darle recursos. Va a ser una empresa high-tech. Tenemos que hacer algo más, mucho más poderoso de Etapa. ¿A quién no le interesaría tener casas, oficinas, empresas inteligentes? Recuerde que esos proyectos de la nube fracasaron. Por supuesto. Era una visión futurista. Tenemos un data sin duda center. Muy buena, pero no hubo los elementos, el marketing, el know-how para sacarlo adelante. Visión faltó ahí. No podemos desperdiciar ese data center que tenemos en Etapa, totalmente desperdiciado primero, y luego que no se va más allá. Hoy en día ya la telecomunicación es un servicio básico, debería ser. Eso también vamos a hablar en su momento. No puede ser que en Turi tengan los presos más señal de altísima calidad para transmitir hasta muestras y nos vayamos a Sininca y no tengan internet. Vamos a corregir esas injusticias que también están dando acá en Cuenca, ¿no? Pero lejos de aquello, la domótica es la parte, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, los medidores digitales. Hacia allá tenemos que ir. Porque Etapa no se puede detener en el tiempo con ser un mero proveedor de internet, como es obviamente un generador de agua potable. Tenemos que conseguir esa tecnología y ese va a ser un giro importante. Concluyamos, doctor Castro, con su intervención final, en la cual espero que en muy pocas palabras de alguna manera describa
defina cuál es esa Cuenca del futuro que usted quiere ver, cómo quisiera transformar a Cuenca y lo que se puede hacer en 4 años. Bueno, Cuenca tiene que volver al liderazgo, tiene que ser nuevamente la voz desde el sur, una Cuenca que ponga agenda desde acá, que tenga un líder que les defienda a los cuencanos, que tenga un equipo sano detrás de ese líder, como es el que tenemos nosotros, gente técnica dentro de los puestos públicos, que tenga los objetivos claros, que nuestras manos nunca se manchen y nunca pongan en riesgo a nuestra Cuenca de manos de lo peor que puede suceder en nuestra ciudad. Hoy ya tenemos demasiada criminalidad, pero no podemos abonar eso en manos de candidatos que hoy quieren llegar a la alcaldía, financiados por la prostitución, el coyoterismo, y detrás de eso lo que hay explotación infantil, explotación ilegal minera y todo lo que viene de sus manos. Cuidado poner en riesgo, porque esas personas nunca podrán corregir zonas como la Chola Cuencana, por ejemplo. ¿Qué hacemos con todo ese problema que tenemos el 9 de octubre de Arenal? En fin. Mencionando guerra sucia contra otro candidato. Pero claro, esto es terrible lo que está pasando. Y de allá viene la campaña sucia contra nosotros, precisamente, Gustavo. Y eso no se puede permitir de ninguna manera. Poner en riesgo a la ciudad, jamás. Volver a una Cuenca con chungo, una Cuenca solidaria y una Cuenca que vuelva a la prosperidad. Eso queremos de Cuenca. Gracias, doctor Castro. Muchas gracias, Gustavo. Declaraciones del doctor Adrián Castro, candidato a la alcaldía de Cuenca por Democracia Sí y Pachacuti.